fórmula nos dice activo circulante entre pasivo de corto plazo. El total de activo circulante de 2015 son 48.735.943. Entre el pasivo a corto plazo, 26.243.006. Aquí en este caso los resultados pueden variar por aquí a unos de 1.85 y fracción, 1.857. Gracias, Paula, porque esto lo saqué en una tabla de Excel y lo redondeó, pero está bien, si tienen 1.85 está bien. ¿Llegaron a este resultado? Sí. Además de Paula. Muy bien. Yo también. Ahora vamos a hacer 2016 y ahorita les voy a explicar qué significa esta razón. 2016, el activo circulante son 71.182.669. Entre el pasivo a corto plazo 2016, 34.198.742. ¿Cuánto es el resultado? 2. Bien, vamos a ver. 2.08. No, pero Pudo no. haber cambiado 2.081, como dijo Paola. Cuestión de decimales. En este caso, me lo ajustó a 2.08. Muy bien. ¿Qué quiere decir estas cifras? Bueno, como ustedes se dan cuenta, estamos hablando del activo circulante. El activo circulante habíamos comentado que son todos los bienes, recursos. Les pido que silencien sus micrófonos, por favor, para evitar interferencias. Son todos los bienes, recursos que tiene la empresa y que fácilmente se convierten en dinero. Y el pasivo a corto plazo son deudas y obligaciones que tiene una persona a menos de un año. Mayrani, ¿me apoyas por favor cerrando tu micrófono? Paola también. Gracias. Bueno, entonces aquí estamos hablando. Por cada peso que la empresa debe a un corto plazo, cuenta con 1.86 pesos en activo circulante para cumplir con las obligaciones de un corto plazo. Tienen su micrófono abierto y se escucha interferencia. Gracias. Muy bien. Entonces, repito la explicación. Por cada peso de pasivo a corto plazo, ya sabemos qué significa, la empresa tiene 1.86 pesos en el 2015 en activo circulante para cumplir con sus deudas u obligaciones a corto plazo. Es decir, por cada peso que debe a menos de un año, tiene 1.86 pesos para pagarlo. ¿Estará bien o estará mal la empresa? ¿Ustedes? Está bien, porque por cada peso que debe tiene 1.86 o por cada 100 pesos tiene 186. Es decir, que tiene en activo circulante, que son sus cuentas que fácilmente se convierten en dinero, tiene la capacidad de pagar y aún le sobran 86 centavos por cada peso. Para el 2016, la razón de circulante es de 2.08. ¿Qué quiere decir? Que por cada peso que debe a corto plazo tiene
2 pesos con 8 centavos para pagarlo, es decir, tiene el doble, le alcanza. Entonces, quiere decir que la empresa sí tiene capacidad de pago. Ahora, aquí dice diferencia, quiero saber si incrementó o disminuyó. Del 2015 al 2016 se incrementó en 22 centavos. Quiere decir que incrementó su liquidez. Hasta aquí, ¿alguna duda? No, profesor. Muy bien. Continúo. La siguiente se llama prueba del ácido. ¿Por qué? Vamos a ir de lo general a lo particular. Aquí estábamos hablando de todo el activo circulante. Ahora quiero ver cuánta capacidad de pago tengo si le resto el inventario. Recuerden que el inventario, como lo vimos en algún ejemplo, está dentro del activo circulante porque es lo que vende para obtener ingresos y que fácilmente se convierte en efectivo. Entonces, a mi activo circulante le voy a restar el inventario y después lo voy a dividir entre el pasivo de corto plazo. Entonces, mi activo circulante en el 2015 es de 48.735.943. A eso le voy a restar el inventario. En este caso son 13 millones. Profe, no te oigo. ¿Me escuchan? O sea, Todo esto otra vez. Okay. Mayrani, ¿me puedes apoyar cerrando tu micro, por favor? Porque se escucha interferencia. Gracias. Ahora sí, repito. La fórmula nos dice, al total de activos circulantes, que son los 48.735.943, réstale el inventario. El inventario aquí lo tenemos y son 13.849.931. Primero hagan esa operación. Listo. Y ahora dice, ese resultado divídelo entre el pasivo a corto plazo. ¿Cuánto es el pasivo a corto plazo? 26.243.601. $1.32. Gracias, Santa Ortega. Aquí está por redondeo 1.33. Está correcto. Ahora vamos con el 2016. Igual. Total de activo circulante menos el importe que tengo en inventarios. Y ya que tengamos ese resultado, lo vamos a dividir entre el pasivo a corto plazo. El pasivo a corto plazo es de 34.198.742. Muy bien, gracias. Y vemos que tenemos 1.6. ¿Qué quiere decir esta interpretación? Bueno, seguimos hablando de pasivo a corto plazo. Y decimos entonces, por cada peso que esta empresa debe a corto plazo, tiene en activos circulantes, sin considerar el inventario, porque se lo restamos, 1.33 pesos para cumplir con sus compromisos financieros a corto plazo.
para el 2016. Por cada peso de pasivo a corto plazo de esta empresa, tiene 1.61 pesos en activo circulante sin considerar el inventario para cumplir con esos compromisos financieros a corto plazo. ¿Qué quiere decir? Que con todo el activo circulante tiene 1.86 pesos por cada peso que debe. Pero si no contemplamos el inventario, tendría 1.33. Para 2016, 1.61. Si comparo 2015 con 2016, veo que se incrementó esta razón. Quiere decir que de todas maneras, si yo no considerara el inventario y necesitara pagar mi deuda a corto plazo, tengo la cantidad suficiente para poder cubrir esos compromisos financieros en un corto plazo. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Muy bien, repito para Ortega. En la primera razón, estamos hablando de todo el activo circulante. En este caso serían 71 millones. Si necesitaras pagar tu deuda a corto plazo, de inmediato, tú dices, bueno, en activo circulante tengo 71 millones, que es las cuentas que fácilmente se convierten en efectivo. Pero en la siguiente razón te dice, a ver, tendrías lo suficiente para pagar si no contemplas el inventario, que es lo que tardarías un poco más en vender. Entonces dices, bueno, le voy a quitar el inventario a estos 71 millones para ver si tengo la capacidad de pago a corto plazo. Entonces, como se lo estoy restando, digo, ok, por cada peso que debo, aún tengo 1.33 pesos en el activo circulante sin contar mi inventario. ¿Sí me doy a entender, Ortega? Ok. Imagínate que Liverpool le debe a sus proveedores para pagarles y le están exigiendo el pago de, vamos a decir, 50 millones de pesos. Entonces, ¿cómo lo vas a pagar? Pues lo principal es lo que tienes en efectivo y equivalente, y todas las demás cuentas son aquellas que fácilmente se convierten en efectivo. Recuerden que ya vimos esos términos de activo circulante. Entonces, si tú solamente quisieras ver lo que tienes en efectivo, no te alcanza para pagar los 40 o 50 millones de pesos que tendrías que pagar como un pasivo a corto plazo, que es pronto. Entonces, en la primera razón te dice, tienes todo el activo circulante, divídelo entre la deuda a corto plazo y tú dices, bueno, por cada peso que debes tienes 1.86 pesos. Es decir, te sobra todavía una vez que cubriste tu deuda. Para 2016, por cada peso tienes 2, o por cada 100 pesos que debes tienes 200. Te sobra. Y en la prueba del ácido dice, bueno, ahora, dentro de todas las cuentas de activos circulante, el que más tarda en convertirse en efectivo es el inventario. ¿Tendrías tú suficiente dinero para pagar si no cuentas el inventario? Recuerden, como les comentaba, vamos de lo general, de todo a lo particular. Entonces, al activo circulante le estoy descontando el inventario para no contemplarlo. Y ahora sí, ¿cuánto dinero tendríamos? Bueno, lo que hicimos ahorita, dividiste el total de activo circulante, al activo circulante, le restaste los 16 millones y después lo dividiste entre el pasivo a corto plazo. ¿Cuánto fue el pasivo a corto plazo? Los 34 millones. ¿Qué quiere decir? Que aún así, quitándole o no contemplando el inventario, por cada peso que tú debas tienes 1.33 pesos. Te alcanza para poder cubrir con tus deudas. O si lo quieres expresar en cientos, por cada 100 pesos que tú debas, tienes 133 pesos para pagar. ¿Ya más o menos claro? Muy bien.
Ahora vamos con la siguiente razón. Como les decía, cada vez vamos disminuyendo. Ahora la tercera razón dentro de liquidez se llama margen de seguridad. ¿Qué quiere decir? Al activo circulante le resto mis deudas a corto plazo y después las divido entre las mismas deudas a corto plazo. Vamos a realizarlo. Primero 2015. Total de activo circulante, aquí está. A 48.735.943 le voy a restar mi pasivo a corto plazo. 26.243.601. Y a ese resultado le voy a dividir entre el mismo pasivo a corto plazo. Gracias, Paula. Sí, por redondeo le va a dar .85 o .86. ¿Qué quiere decir? Al activo circulante le resté mi deuda, como si yo hubiera pagado la deuda, lo divido entre pasivo a corto plazo y me queda 0.86. ¿Cuál sería la interpretación? Una vez que pagué mi deuda, por cada peso que debía me quedan 0.86 pesos u 86 centavos para futuros compromisos y deudas. Y aquí queda claro, miren. Si yo decía que por cada peso que debo tenía 1.86 para pagar, si yo pago ese peso, ¿cuánto me queda? 86. En el 2016, por cada peso que yo debía tenía 2 pesos con 8 centavos para pagar. Si pago ese peso de deuda me debe de quedar 1.08. Vamos a comprobarlo. En el 2016, este es mi total de activo circulante. Y le voy a restar el pasivo a corto plazo. Profe, perdón que lo interrumpa. Una pregunta, esto es independiente a la ganancia, ¿no? Esto no es únicamente para cubrir deudas, ¿se puede decir? Estamos hablando nada más la capacidad que tienes para pagar tus deudas hasta ahorita. Ah, ok. Más adelante vamos a ver la parte de utilidades. Son otro tipo de razones de rendimiento o rentabilidad. Perfecto, gracias. A este activo circulante le voy a restar el pasivo a corto plazo y ya que se lo resto, también lo voy a dividir entre este pasivo a corto plazo. Gracias, Santa. Gracias, Ernesto. ¿Cuál número entre cuál se tiene que dividir? Disculpe, es que esa parte me perdí. ¿Puedes repetir?